Bueno, buenas tardes, Miss. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje y pasamos a la definición. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólica que se utiliza signos ya sean sonoros, hablados, gráficos, escritos o gestuales, como el lenguaje de señas, por ejemplo, para transmitir significados, pensamientos y emociones entre los seres humanos. También es considerado uno de los procesos cognitivos superiores, por lo que implica un complejo interacción de diversas funciones mentales como la memoria, la percepción, el razonamiento y la atención. También el lenguaje es un sistema de comunicación. También es un sistema de es un contexto. El lenguaje no solo nos permite la transmisión de información, sino que también está relacionado con la capacidad de conceptualizar, planificar y abstraer ideas. Es fundamental también para el desarrollo del pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la interacción social, y está estrechamente vinculado con la cultura. Bueno, ahora pasamos a las funciones. El lenguaje tiene cuatro funciones, en donde una de las funciones es la función referencial, ¿no? Su objetivo es informar o describir algo. Se centra en el contenido del mensaje y en la transmisión de hechos, ¿no? Conocimientos o realidades objetivas. Por ejemplo, el sol sale por el este. Y otra de las funciones del lenguaje es la función expresiva. Se realiza para manifestar las emociones, sentimientos o estados internos del emisor, ¿no? Aquí lo importante es la expresión del sujeto, ¿no? Por ejemplo, qué felicidad poder verte, o qué alegría poder encontrarte aquí, así, ¿no? Y otra de las funciones del lenguaje es la función conativa o apelativa, que busca influir en el receptor, provocar una respuesta o una acción. Se centra en el receptor del mensaje, ¿no? Ejemplo, cierra la ventana o abre la puerta, ¿no? Y otra de las funciones es la función metalingüística, ¿no? Su objetivo es poder explicar o aclarar un propio código de lenguaje. Es decir, se refiere al lenguaje en sí mismo, ¿no? Ejemplo, cuando digo gato, se estoy refiriendo a un animal de 4 patas, ¿no? Y las funciones, función fática, ¿no? Se centra en el canal de comunicación, asegurando que la comunicación esté abierta y funcionando, ¿no? Correctamente. Ejemplo, ¿me escuchas? Hola, ¿puedes oírme? Y así, ¿no? Otra de las funciones es la función poética, ¿no? Esto también se enfoca en la forma del mensaje, en la estética del lenguaje, ¿no? Prestando atención al uso del lenguaje de manera creativa, ¿no? Se encuentra comúnmente en la poesía o en los juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, el viento acaricia mi cara, ¿no? O puede ser también la poema que versa la poema 20, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, eso, ¿no? Y también pasamos a la siguiente, que son las características, y una de ellas es la característica universal y la otra es simbólico. Bueno, en lo universal, el lenguaje es común a todos los seres humanos, ¿no? Sin importar la cultura o el contexto social. Todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender y utilizar un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las personas en cualquier parte del mundo, en donde estén, pueden desarrollar, ¿no?, una lengua para comunicarse, aunque sean diferentes entre sí, ¿no? Y en lo simbólico, el lenguaje utiliza signos, palabras, sonidos, gestos, ¿no?, que representan conceptos, objetivos o ocasiones sin tener una relación física directa
con lo que representa, ¿no? Por ejemplo, la palabra árbol no tiene ninguna relación física con el objeto real, pero simboliza la idea de un árbol, ¿no? Y el otro es lo arbitrario, ¿no? Y pasamos ahora a los tipos. Bueno, en tipos de lenguaje se dividen en dos: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y dentro del lenguaje verbal se encuentra el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Por ejemplo, en el lenguaje oral, hoy hace buen tiempo, ¿no? O vamos al parque. O sea, lo estás expresando oralmente. Y en lo escrito puede ser algo escrito, ¿no? Un correo electrónico, un artículo periodístico o una carta, ¿no? Que da un mensaje, pero ya lo escribiste, ¿no? Y en el lenguaje no verbal, bueno, esto se define, ¿no? La comunicación que se realiza sin el uso de la palabra, sin poder hablar, ¿no? O decir una palabra. Esto se comunica a través de gestos, posturas, expresiones faciales, movimientos y otros medios no lingüísticos, ¿no? Incluye también elementos visuales y sonidos no lingüísticos. Puede ser el tono de voz suave o con tonalidad tranquilidad, ¿no? Mientras que el tono alto o rápido puede mostrar enojo o el estrés, ¿no? Y señalar con la mano hacia el objeto, relación entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Eso es, se manifiesta, ¿no? Entre los dos. Y también en lo cultural, ¿no? Puede complementar o reforzar el lenguaje verbal, por ejemplo, gestos, expresiones faciales, dando una sonrisa o fruncir el ceño o levantar una ceja, ¿no? Y ahora pasamos a la naturaleza del lenguaje, ¿no? Simbólico. Bueno, el lenguaje simbólico, porque las palabras, en este caso las palabras no tienen una relación directa con los objetos o conceptos que representan, ¿no? Es decir, las palabras son signos que se usan para representar algo que no está presente en este momento. Por ejemplo, la palabra perro no tiene una relación física con el animal en sí, es solo un simbólico que hemos acordado para usarnos, referirnos a este ser, ¿no? Bueno, en lo social encontramos, ¿no? Es un lenguaje social, ¿no? Porque su principal función es poder permitir la interacción entre los individuos. El lenguaje no solo permite comunicar pensamientos y emociones, sino que también coordinar acciones dentro de un grupo, ¿no? Ejemplo, cuando dos personas se saludan diciendo hola, están utilizando una convención social compartida, ¿no? Para iniciar una conversación. Ahora pasamos al convencional, ¿no? En este caso ya las palabras y las reglas de gramática son el resultado de acuerdos sociales entre los miembros de una comunidad lingüística, ¿no? No es algo natural o universal, sino que también varía, ¿no? Según la lengua o en la cultura donde estemos, ¿no? Por ejemplo, en español decimos libro para referirnos a un objeto o poder realizar o para leer, mientras que en inglés se dice book. O sea, las convenciones sobre cómo se asignan los significados son diferentes entre lenguas. Puede ser en este caso quechua o castellano o aymara, ¿no? En lo productivo, esto es a través de reglas gramaticales y estructuras lingüísticas. Es posible generar una cantidad limitada, ¿no? De enunciados, incluyendo aquello que nunca se han dicho antes, ¿no? Por ejemplo, con las mismas palabras perro y corre podemos formar oraciones distintas como el perro corre, o puede ser también corre el perro hacia la puerta, dependiendo el contexto o la intención del hablante, ¿no? En este caso. Y ahora pasamos a la naturaleza del lenguaje evolutivo. Las lenguas son estáticas, ¿no? Se modifican y se adaptan a lo largo de las generaciones, ¿no? Y
las influencias culturales, sociales y tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, muchas palabras que usábamos hoy en día, como el internet o el selfie, no existían hace unas décadas, ¿no? En antepasados. O sea, el lenguaje evoluciona para adaptarse a nuevas realidades como hoy en día, ¿no? En lo cultural, bueno, no solo se usa para comunicarse, sino que también transmite los valores, costumbres, tradiciones en un grupo social, ¿no? Por ejemplo, las expresiones idiomáticas como más vale tarde que nunca reflejan una sabiduría cultural, ¿no? Compartida en muchos países hispanohablantes, ¿no? Y así, ¿no? La comunicación evolutiva y cultural en la naturaleza.